Ahora sí, Pablo querido, buen día, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Un placer, como siempre. Bien, gracias por ayudarnos a poner la mañana en camino. Bueno, va de suyo que nos digas en dónde te encontramos y hacia dónde vas. Estoy en el departamento de Canelones. Acabamos de inaugurar dos salas móviles en un CAIF en la localidad de 18 de Mayo, cercana a Las Piedras, y ahora me estoy trasladando a una actividad similar que va a tener lugar en la ciudad de Canelones, que en otro CAIF allí vamos a estar inaugurando también una sala móvil. Las salas móviles es una modalidad que introdujimos ahora en la política de primera infancia para la ampliación de los centros CAIF, donde hay demanda para cubrir y donde hay la necesidad de ampliar cupos y donde no hay espacio físico y por eso se debe construir nuevas salas. Bueno, nosotros nos conocemos hace tiempo y bueno, si bien es relativamente reciente en tu vida política, en tu actuar público, la presidencia del INAU, en todo caso, a propósito del INAU, una cosa en la que he destinado mucha energía, seguramente mucho menos que muchos y muchas otros, tiene que ver con decir un día y otro día, si fuera necesario, que el INAU abarca, aborda, trabaja sobre tantísimas políticas públicas que inciden de un modo u otro en las niñas, niños y adolescentes. Lo digo porque en algún momento vos seguramente coincidirás conmigo, el INAU prácticamente se hablaba de él o se refería a él cuando había muchachos, adolescentes, o incluso a veces niños que habían cometido presuntamente algún delito y como que se centraba en eso únicamente. El INAU es bastante más ancho, ¿no? No te quepa la menor duda. Ayer yo fui al Parlamento a presentar la rendición de Sí. cuentas y hablamos extensamente de todas las líneas de actuación de la institución del INAU y separando en dos grandes universos. Tú tenés un universo que es, o una mitad, que es todo lo que concierne al amparo, a la protección de los niños, a las situaciones precisamente de niños y adolescentes que quedaron bajo la tutela del Estado porque están en una situación de desprotección, de vulneración de derechos, de abandono o como se lo quiera llamar. Pero por otro lado tenés otro universo tan importante y tan grande, o más grande todavía que ese, que además, por supuesto, abarca a los niños también que están en el amparo del Estado, pero a los niños que están en contexto, viviendo con sus familias, que es el universo de la promoción de derechos, de los centros CAIF, de los clubes de niños, de todos los proyectos socioeducativos. Es todo el plano de la educación o el ámbito de la educación no formal que sin ninguna duda INAU lo lidera en su condición de órgano rector, y en esa condición integramos la institucionalidad de la educación, precisamente articulando con la ANEP, con el Ministerio de Educación y Cultura, con todos los organismos que tienen relación con la infancia y con la adolescencia. Y desde esa perspectiva, y aprovechando que ayer estuviste por el Parlamento en el marco de la rendición de cuentas, uh, me gustaría, naturalmente, de tu perspectiva, que pongas blanco sobre negro una mirada distinta o polémica, le podríamos llamar, no sé, tampoco me interesa tanto el adjetivo, a propósito de, cito la diaria, rendición de cuentas, el Frente Amplio manifiesta preocupación por la devolución de recursos que hace INAU año a año. Según Pablo Abdala, se trata de un manejo antojadizo de los números y confunden excedentes presupuestales con refuerzos que el organismo recibió. Quiero unirlo a algo que ahora cito como fuente Montecarlo. Según el presidente del INAU, Pablo Abdala, la institución tuvo un crecimiento del 16% en sus recursos. Y más allá, en mi condición de comunicador como ciudadano de la República, si yo me entero que el INAU recibió refuerzos en sus recursos, yo lo vivo inexorablemente como una buena noticia. Pero si también me entero que el INAU devolvió al Estado porque no supo o no pudo o no quiso, ya dirás vos, aplicar esos recursos y los devolvió, digo, uy, acá, por decir algo, lo mínimo, esto luce como una contradicción en un país donde todavía sigue teniendo como la asignatura más pendiente y más vergonzosa, según mi mirada, la pobreza infantil, que ya sé que excede naturalmente a las políticas del INAU, pero también el INAU puede hacer cosas al respecto. Entonces le pregunto al presidente, bueno, contame tu mirada, dónde estamos parados con relación a este tema. Bueno, primero una aclaración con relación a algo que dijiste al pasar. No tengas duda que INAU tiene mucho que ver con el tema de la pobreza infantil y con su combate, No, y sí, por lo sí. tanto con desarrollar planes que conduzcan efectivamente a superar esa realidad
que enfrentamos en el Uruguay, que es un problema estructural, que tiene décadas, y que por supuesto nosotros tenemos en nuestra agenda, y que no se puede salir de ella ni se saldrá de ella si no es con una adecuada inversión. Eso está fuera de discusión. Pero yendo al punto específico, yo leí la nota de La Diaria, porque ayer hablé con el cronista de La Diaria, y debo decir que la nota refleja cabalmente, a mi juicio, la realidad. Recoge muy bien mis aclaraciones, y yo me voy a remitir a ellas, capaz que agregando algún dato adicional, pero entiendo sí que hubo un manejo, a mi juicio, subjetivo, yo dije antojadizo y caprichoso, que realmente a mí me llamó mucho la atención en esta oportunidad porque provino de la diputada Cristina Lustenberg, con quien yo tengo una relación muy cordial. Creo que es una mujer muy comprometida en los temas de la primera infancia, que ha trabajado muy comprometidamente con relación a eso, pero que sin embargo ayer se hizo eco de un relato que no es nuevo, que ya se arrastra prácticamente desde que este gobierno comenzó, pero que te diría, así como antiguo, es también infundado, absolutamente infundado. Y te voy a dar números, Alejandro, porque se supone que los números no mienten, algunos dicen que mienten los que hacen los números, pero el planillado que nosotros ayer comentamos, y es el que llegó al Parlamento con los datos del ejercicio 2022 del INAU, indica, te voy a dar dos números, cuando empezó el ejercicio 2022, lo que se llama el crédito de apertura, lo que había aprobado el Parlamento en 2020, porque no nos olvidemos que el presupuesto es quinquenal, lo que había aprobado el Parlamento para el año 2022 eran 16.000 millones de pesos para todo el año. Nosotros terminamos ejecutando 18.000 millones de pesos. Esto es un 16% más de lo que estaba dispuesto, de lo que habíamos ejecutado en el año 2021. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Se debe a varias razones, porque el tema presupuestal es un tema complejo. Por un lado, nosotros tenemos un muy ventajoso mecanismo de ajuste del rubro transferencias. El rubro transferencias es prácticamente la mitad del presupuesto de INAU y es con lo que financiamos todos los convenios con la sociedad civil, con los CAIF, con los clubes de niños. Ese rubro aumentó en el año 2022 desde su valor inicial a su valor final en 576 millones de pesos. ¿Por qué razón? Porque se ajusta mensualmente, de acuerdo a una disposición de esta administración y de la ley de presupuesto, de acuerdo a la evolución de la unidad reajustable. Pero además, no solo no devolvimos dinero, sino que tuvimos un refuerzo. Recibimos adicionalmente a ese crédito que inicialmente había aprobado el Parlamento para el 2022, un refuerzo de 250 millones de pesos, fundamentalmente para gastos de funcionamiento asociados a la atención de los niños y para gastos en salud. Entonces, yo creo que aquí se ha construido un relato falso y no quiero, por supuesto, con esto de falso, dudar de la buena intención de nadie, mucho menos de la diputada Lustenberg. Yo creo que la diputada Lustenberg cometió un error, a mi juicio, lo digo con enorme respeto, me da mucha lástima porque con ella tenemos muy buen diálogo y además se está construyendo un acuerdo bien interesante con relación a un proyecto de ley que ella presentó y que, bueno, entiendo, hay que separar las cosas, los legisladores resolverán la suerte de ese proyecto, pero está claro que aquí lo que se ha confundido es, como lo dice en La Diaria, excedentes con refuerzos. Te voy a poner un ejemplo, y lo dice la diputada Lustenberg erróneamente en sus declaraciones de ayer. Ella habla de lo que pasó en el año 2020, que eso se discutió en la rendición de cuentas del 2021. Allí nosotros recibimos un refuerzo de 1.000 millones de pesos. Y es verdad, ese refuerzo, no el presupuesto, ese refuerzo no lo utilizamos todo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Tú tenés un presupuesto, pongámosle, hagamos de cuenta que es un presupuesto de 10.000 pesos. Gastás o invertís los 10.000 pesos que tenés asignados. Por lo tanto, no hay excedentes. Ejecutás todo tu presupuesto. Como no te alcanza en el ejercicio, le pedís al Ministerio de Economía un refuerzo. Nos dio un refuerzo en esa oportunidad que fue de 1.000 millones de pesos. No terminamos usando todo ese refuerzo porque además nos lo dio ya para los últimos meses del año. De esos 1.000 millones de pesos del 2020 usamos 300. Está bien, no usamos los 1.000. Ahora, no se puede decir que devolvimos dinero. Hubiéramos devuelto dinero si hubiéramos devuelto de lo que se nos asignó en nuestro presupuesto. Estamos ya en el plano de los refuerzos, cuando ya se ejecutó el 100% del presupuesto. No sé si me entendés la diferencia conceptual. Entonces ahí es donde a mi juicio se mezclan las cosas y creo que se construye, repito, un relato que se aleja de la realidad, porque además detrás de todo esto, y lo digo con total humildad y sin ánimo de generar una controversia política, lo que a mi juicio hay es que no se quiere reconocer que este es un presupuesto mejor que el que teníamos en la administración pasada. Lo es. Y por eso hemos hecho todo lo que hemos hecho. Yo te invito, ojo, mirá que esto que digo acá lo dije ayer adelante de los legisladores. Nadie me contestó,
nadie me contradijo cuando yo hice estas mismas afirmaciones ayer delante de la diputada Lustenberg y delante de los demás diputados del Frente Amplio, y quedaron en actas. Se puede consultar, allí está todo dicho y estampado. Bien. Bueno, en lo que me refiere como ciudadano de la República, que el INAU cada vez más tenga mayor presupuesto, no tengo otra forma de verlo que como una buena noticia. Quien haya resuelto eso es lo que en el marco de esta discusión de línea histórica, conceptual, filosófica, ideológica, es lo que a mí menos me importa. ¿Se entiende lo que digo, no? Perfecto, Bien, perfecto. Sé que pensás así porque te conozco y sé que sentís las cosas de esa manera. Y para tu tranquilidad y la de la mayoría de los uruguayos que tenemos la misma sensibilidad, lo que yo dije ayer también y lo repito hoy, es que en estos temas, por suerte, vivimos en un país donde estos temas no se discuten o no se ponen en cuestión y todos los gobiernos hemos actuado con sentido de progresividad. Algunos bien. pueden haber hecho las cosas mejor, otros no tanto, el estilo de uno o el estilo de otro, el énfasis. Pero en cuanto a asignación presupuestal al INAU, tú advertirás que es acumulativa. O sea, no hay marcha atrás, no Bien. hay retroceso, aún en los momentos de mayor crisis del país. Y si yo, Probablemente en algunas etapas habrá habido un incremento menor que en otras en función de las realidades o de las posibilidades de cada momento, pero nunca hubo recorte. Pablo, y si yo te preguntase a propósito de cómo incluso arrancaste vos este encuentro, y a modo de síntesis, porque naturalmente que esto hay que explorarlo y tratarlo con mayor profundidad y con más número de actores. ¿Por qué seguimos teniendo un número demasiado alto de niños y adolescentes pobres, verdad? Es decir, algunos incluso con inseguridad alimentaria. Uruguay, somos, vamos a decirlo, somos 4. No debería ser un problema que cueste tanto solucionar. Ya sé que es una expresión un tanto voluntarista, pero en todo caso, permitime que en eso me reciba de voluntarista, porque estamos hablando de nuestros niños, ¿no? De nuestros adolescentes, ¿no? Totalmente. Mirá, yo estuve hace pocos días que estaba la diputada Lustenberg y estábamos presentes varios actores en una presentación muy interesante que hizo Naciones Unidas, que hizo el sociólogo Gustavo de Armas, que tú lo conocerás, lo habrás Sí, entrevistado alguna claro, vez, y que claro te que sí. recomiendo que lo hagas porque acaba de presentar un nuevo informe con relación específicamente a este tema, al tema de la pobreza infantil, y a mi juicio es muy revelador en cuanto a la realidad que nos enfrentamos. Este es un problema esencialmente estructural que tiene que ver con la circunstancia de que hay más niños pobres porque los niños mayoritariamente nacen en las familias que están por debajo de la línea de pobreza. Las familias que son, desde el punto de vista socioeconómico, de nivel medio o medio alto, tienen proporcionalmente y en una relación de inversa proporción, menos hijos, considerablemente menos hijos, que las familias que, repito, están por debajo de la línea de pobreza, que es donde nacen los niños, y por lo tanto, como mayoritariamente los niños nacen en familias que están por debajo de la línea de pobreza, es que tenemos un problema de pobreza estructural. En la última medición, y por supuesto no me malinterpretes, esto no es decir que estamos en una nueva tendencia porque no sería serio de mi parte, pero a nosotros nos alienta bastante que en la medición correspondiente al último semestre del año 2022 se dio una leve disminución de la pobreza infantil con relación al índice general, tanto con relación al primer semestre del 2022 como al segundo semestre del 2021. Ojalá esto empiece a indicar una cosa incipiente, aunque sea, ojalá. Quiero ser muy cuidadoso. Ahora, la única vía, el único camino es invertir más, pero invertir mejor. Y es lo que estamos haciendo el esfuerzo en esta etapa entre todos, porque tú viste que hubo un refuerzo presupuestal para la primera infancia en el 2021, 22 y 23, que de eso hablamos ayer en la Comisión de Presupuesto y yo expliqué qué hicimos con los recursos, entre otras cosas estas salas móviles que estamos inaugurando ahora en Canelones, las aperturas de nuevos centros CAIF, para combatir la pobreza infantil. Por supuesto que tiene que haber planes de asistencia alimentaria, pero tiene que haber también escolarización de los niños. Mirá qué paradoja se da, Alejandro, y eso yo te diría que es lo que más ansiedad a mí me provoca. A veces el tema no es solo un fenómeno económico, es un fenómeno también cultural. Este refuerzo presupuestal que se aprobó en el año 2021 de 50 millones de dólares parte de la base de unos informes de la OPP que indican que en los quintiles más desfavorecidos desde el punto de vista de la distribución del ingreso, los quintiles 1 y 2, es donde está el mayor número de niños de 0 a 4 que no concurren a ningún centro educativo, a pesar de que de pronto tienen un CAIF a una cuadra de la casa. No van ni a un CAIF, ni a un jardín de infantes de la ANEP cuando tienen 3 años,
y menos a un jardín de infantes privado, aún con la beca del Ministerio de Desarrollo Social. Porque ahí hay un problema también de involucramiento de las familias. Y esto no es resignación, o sea, por supuesto que no hay que decir, bueno, si las familias no se ocupan. No, si las familias no se ocupan, desde luego el Estado tiene que encargarse de ir a buscarlas, de ir a hablar con las familias. Y créeme que también eso, y a partir de un planteo de la directora del Frente Amplio, yo lo dije ayer en la comisión, nosotros estamos ahora conformando 56 duplas de asistentes sociales y psicólogos, 112 técnicos que están siendo contratados para que salgan a caminar el territorio y para que trabajen con la población de los CAIF, y cuando estas situaciones se dan, de que de pronto un niño que necesita estar escolarizado porque tiene una situación de vulneración y de contexto crítico, si deja de ir al CAIF hay que ir a buscarlo, y hay que ver qué le pasa a esa familia. Ahí, en ese eslabón, me parece que tenemos que trabajar mucho en el fortalecimiento de la gestión. Bien, te despido por hoy. Nos debemos el encuentro acá en los estudios mucho más reposado, más largo, más amplio, para que hablemos de otros temas. No me acuerdo ahora, desnudo mi ignorancia, si estás muy inhabilitado de hablar de temas políticos. Creo que sí, ¿no? Mucho, muy no, absolutamente inhabilitado. Entonces, así que me quedaré con esas ganas, pero aún así tenemos muchas cosas más de las que hablar. Simplemente pasame un titular a propósito déjame, porque yo quería que abordáramos, aunque sea a modo de título. INAU relanzó la campaña de adopción centrada en niños de 5 a 10 años. ¿Cómo estamos en ese asunto, en la campaña en particular, en ese segmento de los gurises de 5 a 10 años, que es sin duda alguna uno de los segmentos más duros de lograr la adopción, y en ese plano en general a propósito de las adopciones, que has señalado en más de una oportunidad que los números son un poco más alentadores? A modo de título y telegrama, querido. A modo de título y telegrama, yo ayer di 2 datos que me parece que son muy representativos. Al 31 de julio, o sea, el día de ayer, cerramos con 104 integraciones, 104 adopciones, el número general, es un número muy alentador, que ya pasa o traspasa la cifra del año pasado, y parece confirmar que también este año podríamos marcar el récord o superar el registro más alto, que fue el del 2022, de 151 adopciones en todo el año. Y el otro dato que di es que de esos 104 integraciones, 21 corresponden a niños de más de 5 años, que con relación a ese tema más complejo y a la dureza de la incorporación de niños más grandes, podría empezar a ser esto también un signo bastante alentador de que estaríamos rompiendo esa barrera cultural. Estos mensajes son fundamentalmente para las familias que ya están en el sistema con el deseo y el propósito de adoptar, o para las que estén por incorporarse o pensando en esa posibilidad. ¿Sabés lo que pasa? Y termino. No es que a priori las familias se nieguen en forma generalizada a incorporar un niño de 5, de 6, de 7. Es que aun cuando tienen esa intención inicial, les sobrevienen temores, dudas, incertidumbres, porque son niños más grandes, ya son conscientes de su realidad. Pero lo que les queremos transmitir, y estamos transmitiendo con esta estrategia, es que, sin embargo, cuando se produce la adopción de niños más grandes y aún de preadolescentes o adolescentes, el resultado es tan exitoso en un caso como en el otro, porque todos los niños, independientemente de su edad, desean vivir en familia y tienen la misma necesidad que tenemos todos de crecer en una familia. Bueno, la seguimos más temprano que tarde. Pablo, oficiame de corresponsal carretero de nosotros, y mostrame ahí con el teléfono algo de la calle, la vereda, la ruta, no sé dónde estás exactamente. Haceme esa A ver si gochada. se ve, a ver si se ve. Ruta 62, que conduce a la ciudad de Canelones. No sé si se ve. A ver. Sí, se ve, ¿no? Sí, ahí está, perfecto, sí, se está viendo. Bueno, muy bien. Ruta 62, que vas para Canelones ahora con el... ¿Y qué está adelante? ¿Estás al costado o detrás del chofer? No, estoy por supuesto en el asiento del acompañante, y además nos detuvimos para hablar contigo. Ah, bien. Bueno, no, igual vos no venís con... Mostrame el chofer y lo saludamos también acá, el hombre. Ahí está, Gustavo, gran Bueno, colaborador. Gustavo, un Mucho abrazo gusto, grande, Gustavo. Alejandro. Que pases bien. Dale, saludos a todos. Gracias. Gracias a vos, Alejandro. Nos vemos. Un abrazo.